¿Sueles meterte en problemas muy temprano en tus partidas o cuando tu rival juega una línea que no conoces, no sabes cómo reaccionar ante ella? Pues quédate atento a este video que vamos a hablar cómo jugar la apertura y las ideas principales que hay que tomar en cuenta. Y empezamos a continuación. Una partida de ajedrez podemos dividirla en tres etapas: la apertura, el medio juego y el final. Y a pesar de que suenan nombres muy obvios, las ideas y objetivos en cada una de estas etapas son muy distintas y hay que tenerlas bien claras en cada etapa que estemos jugando. La apertura suelen ser los primeros 10-15 movimientos de la partida y tenemos ideas muy concretas para poder luchar por tener algún tipo de ventaja durante el medio juego. Y el primer concepto que vamos a ver en la apertura es de la lucha por el centro. De las 64 casillas, las casillas centrales D4, E4, E5 y D5 son de vital importancia y tienen una mayor relevancia que el resto de las casillas. Esto porque si una pieza terminara en alguna de estas casillas, se potenciaría aún más. Es decir, si analizamos el caballo, por ejemplo, en su posición original, la casilla G1, vemos cómo el caballo desde G1 solo puede saltar a tres casillas que son F3, H3 y E2, suponiendo que aquí no existiera un peón, por ejemplo. Solo tenemos tres opciones para donde movilizar el caballo. También hablamos de que una pieza controla otra casilla cuando puede capturar alguna otra pieza que termine en estas casillas. Es decir, el caballo aquí está controlando las casillas H3, F3 y E2, en el sentido de que si alguna pieza de nuestro rival terminara en alguna de estas casillas, el caballo podría capturarla inmediatamente. Y hablamos de que el caballo entonces aquí controla tres casillas. Si analizamos el caballo en alguna de las casillas centrales, por ejemplo aquí en E4, vemos cómo ahora el caballo controla aún más casillas. Controla 8 casillas para ser exactos, a diferencia de las 3 casillas que controlaban G1. Y el caballo en el centro nos permite tener ideas de opciones de poder movilizarlo, es decir, aquí ya tenemos más opciones. Si queremos mover el caballo, tenemos más opciones a dónde queremos movilizarlo. También nos permite restringir a nuestro oponente, dado que si nuestro oponente pone una pieza en cualquiera de estas 8 casillas, nuestro caballo podría capturarla inmediatamente. Entonces nuestro rival va a tener que tener cuidado al poner piezas en cualquiera de estas casillas. Entonces nos da opciones de ataque al poder permitirnos brincar con nuestro caballo más casillas. Nos da opciones defensivas también al restringir a nuestro oponente a poder movilizar bien sus piezas. También si quisiéramos llevar nuestro caballo de un flanco a otro del tablero, es decir, si ocupamos nuestro caballo, supongamos que nos están atacando por el flanco del rey y ocupamos movilizar el caballo para defender, pues vemos cómo estamos muy cerca a un solo movimiento de poder ubicar el caballo en una posición más defensiva, o si nos están atacando por el flanco de dama y queremos llevar el caballo a proteger o ayudar también desde el centro del tablero, vemos cómo es más fácil y más rápido poder llevar el caballo a un flanco o al otro. Y esto nos da muchas más opciones de qué hacer con nuestras piezas. Entonces una pieza en el centro del tablero se potencia aún más. Esto no solo sucede con el caballo, también si pensamos en un alfil en D4, por ejemplo, vemos cómo el alfil también desde el centro del tablero controla más casillas, que no solo en su posición original, sino en algún extremo del tablero. También el alfil se potencia, controla muchas más casillas, lo restringe a nuestro oponente, nos da más opciones de movilizar, nos da opciones de ataque, también pensando si el rey enemigo quedara en algún extremo, nos da opciones de ataque, y es una casilla mucho más activa para el alfil. Y esto pasa con cualquier otra pieza que pensemos, con la dama, con la torre, inclusive hasta con un peón. Tener una pieza en el centro del tablero
nos va a dar muchas opciones de tanto de ataque como de poder restringir a nuestro oponente. Ya con un peón aquí, por ejemplo, nuestro rival no puede poner alguna pieza en cualquiera de estas casillas porque el peón las está controlando. Entonces, controlar el centro es algo que queremos hacer bien temprano en la apertura. Sin embargo, es una lucha puesto que nuestro rival va a intentar hacer lo mismo. Es decir, aquí, por ejemplo, si pensamos en todas las opciones que tenemos con las piezas blancas para hacer el primer movimiento, pues movimientos que nos ayuden a controlar el centro son por mucho los principales movimientos aquí. Por ejemplo, la jugada E4 o la jugada D4 son los dos movimientos más jugados como el primer movimiento del blanco, puesto que son movimientos que nos permiten controlar el centro, controlar casillas importantes. Vemos como E4 aquí controla las casillas D5 y F5. Y si nuestro rival lo permitiera, supongamos que aquí el negro hace una mala jugada, por ejemplo, aquí nosotros ocuparíamos más el centro con la jugada de 4 y vemos como tener dos peones centrales nos permiten controlar muchas casillas, evitamos que nuestro rival ponga piezas importantes en esas casillas y en general es algo que queremos hacer. Entonces aquí nuestro rival, si conoce algo de estos principios, no va a hacer movimientos como H6, sino que va a intentar también luchar por el centro. Y aquí, por ejemplo, el movimiento más jugado es en esta posición S5, por ejemplo, que evita de momento que juguemos D4, porque simplemente capturarían, y también ya tiene presencia el negro aquí en el centro, está controlando casillas importantes también. Entonces, de repente, en la apertura se vuelve una lucha de quién controla el centro. Por ejemplo, si aquí nosotros quisiéramos insistir que queremos jugar D4, podemos jugar caballo F3, por ejemplo, que no solo ataca, el peón aquí en E5, sino que también está apoyando la ruptura en D4, por ejemplo. Vemos como el caballo ahora controla estas dos casillas importantes. Entonces aquí el negro reacciona nuevamente ante esto y puede jugar movimientos como caballo C6, que refuerza el peón D5 y también protege ante la ruptura de 4. Y de repente todos los movimientos que empecemos a hacer en la apertura deberían estar pensados a poder poner más presión sobre el centro del tablero, poder lograr ganar la batalla sobre estas 4 casillas, y nuestro rival por su misma parte va a intentar hacer lo mismo, va a intentar hacer movimientos que también refuercen el centro, protejan estas casillas. No va a intentar que ganemos el centro fácil y por eso se vuelve una lucha por las casillas centrales. Entonces, sin importar qué color de piezas estemos utilizando, la idea aquí es la misma: luchar por las casillas centrales, tratar de tener presencia en cualquiera de estas casillas, tener nuestras piezas apuntando. Por ejemplo, ideas lógicas de desarrollo, podemos jugar alfil C4, por ejemplo, aquí, que controla más el centro. El negro va a intentar hacer lo mismo, va a traer los caballos a controlar el centro, y esta es una de las ideas principales en la apertura: luchar por las casillas centrales. El segundo concepto que vamos a ver es el de desarrollar todas nuestras piezas. En el ajedrez, cuando hablamos de piezas, estamos hablando de las piezas que inician aquí en la posición. Por ejemplo, si nos devolvemos a la posición inicial, las piezas vendrían a ser, cuando hablamos de piezas, estamos hablando de las que están en la primera fila del tablero. A los peones simplemente
les decimos peones. Entonces cuando hablamos de piezas estamos hablando del caballo, del alfil, de la dama, de la torre, de las torres. También hablamos de piezas menores, que son el caballo y el alfil, y de las piezas mayores, que vendrían a ser la dama y las torres. Esto pues que las damas y las torres son más valiosas, de mayor puntaje que el caballo y el alfil. Entonces, ¿a qué nos referimos con desarrollar todas nuestras piezas? Bueno, pues desarrollar significa simplemente hacer un movimiento inicial con cada una de ellas, sacarlas de la posición inicial en la que están en el inicio de la partida. Esto por lo que ya estábamos mencionando antes, que la posición original de cada una de nuestras piezas no es una posición muy buena para cada una de nuestras piezas. Vemos como desde la posición original controlamos muy pocas casillas, es una posición muy poco activa. Entonces queremos llevar nuestras piezas a mejores casillas. Por ejemplo, aquí si analizamos una apertura como D4, D5, luchando por el centro, aquí podemos pensar en ideas como empezar a desarrollar nuestras piezas lo más rápido posible. Jugadas como alfil F4, que nótese que hacen dos cosas. Estamos por un lado desarrollando una pieza y por otro estamos controlando el centro también, estamos luchando por el centro. Aquí el negro puede intentar hacer algo similar, puede jugar por ejemplo caballo F6, desarrollando pieza igual luchando por el centro. Aquí con las piezas blancas podemos hacer lo mismo, jugamos caballo F3 y la idea va a ser sacar todas nuestras piezas lo más rápido posible. En la apertura es importante que no hagamos movimientos con la misma pieza más de una sola vez. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo aquí con las piezas negras, por ejemplo, hacer movimientos como caballo H5, vemos cómo estamos moviendo una pieza más de una sola vez. Y aquí a pesar de que estamos atacando una pieza a nuestro rival, aquí el blanco puede hacer un movimiento como E3, por ejemplo, que no solo defiende a nuestro alfil, sino que de paso le abrimos una avenida a nuestro alfil de casilla blancas para poder desarrollarlo en el próximo movimiento. Y no queremos mover la misma pieza más de una sola vez, porque si vemos aquí el blanco ya tiene dos piezas desarrolladas y ya tiene más opciones para terminar el desarrollo de sus piezas, y el negro aquí solo tiene una pieza desarrollada, todavía tiene que hacer un movimiento de peón para poder sacar al alfil que se encuentra en F8. Entonces va a tomarle más tiempo aún terminar su desarrollo y el blanco va a poder desarrollar sus piezas más rápido y con esto va a quedar con una ligera ventaja ya desde la apertura. Entonces queremos evitar mover la misma pieza más de una sola vez. Entonces por ejemplo aquí con las piezas negras podemos simplemente considerar seguir sacando nuestras piezas, seguir desarrollando. Aquí el blanco va a seguir haciendo lo mismo. Hay que mover algún peón para poder desarrollar este alfil. Entonces un movimiento como E3 aquí es muy lógico, que no solo protege al alfil, apoya al peón central y le da una avenida para poder desarrollar el alfil en el siguiente movimiento. El negro por su parte seguirá haciendo lo mismo. Y aquí podemos seguir sacando nuestras piezas. Y una posición como esta, por ejemplo, es una posición muy lógica en la que ambos bandos están nótese cómo todas las piezas están ejerciendo presión sobre el centro. El alfil está controlando la casilla E5, el caballo controla su parte de las casillas E5 y E4, este alfil controla la casilla E4, este caballo está apuntando también a casillas centrales y el negro está haciendo exactamente lo mismo. Entonces en esta que sería una posición normal de
de desarrollo, vemos cómo ambos principios están siendo seguidos por ambos bandos. Hay presión en el centro, ambos bandos están tratando de controlar casillas importantes en el centro del tablero y ambos bandos lograron desarrollar todas sus piezas menores, que es algo que queremos hacer, desarrollar primero nuestras piezas menores y por último nuestras piezas mayores. Es decir, queremos desarrollar primero los caballos y los alfiles antes de desarrollar las torres y la dama. ¿Esto por qué? Bueno, puesto que la dama y la torre son de mayor valor, de mayor relevancia, entonces si los desarrollamos muy temprano en la partida, nuestro rival puede empezar a atacar nuestras piezas, lo que nos va a obligar a moverlas más de una vez. Por ejemplo, por darte una idea, supongamos que aquí el negro hiciera una jugada mala, como A5, que ya vimos por qué A5 es mala, con la idea de sacar la torre por A6. Bueno, pues nuestro rival puede continuar sacando sus piezas, y si aquí jugamos torre A6, vemos como una jugada ya como E4 abre una descubierta que ataca a la torre, y como la torre vale más que el alfil, aquí tendríamos que mover la torre nuevamente para evitar que sea capturada por el alfil. Y a donde quiera que vaya, por ejemplo, si queremos hacerlo aquí, pues cada vez nos pueden seguir atacando la torre, por ejemplo, y cada vez que la torre sea atacada tendremos que considerar moverla y vamos a perder muchos tiempos. Entonces sacar la torre o la dama pasaría exactamente lo mismo. Temprano en la partida no es algo que queramos hacer, puesto que va a estar muy vulnerable a ser atacada por nuestras piezas menores, lo que va a significar que tengamos que hacer más de un solo movimiento con la misma pieza en la apertura, algo que ya habíamos mencionado que queremos evitar. Entonces, desarrollar todas nuestras piezas, desarrollar primero las piezas menores, y una vez que tengamos desarrolladas las piezas menores, pensar ya en desarrollar las piezas mayores, es también otro concepto sumamente importante en la apertura. Queremos hacer esto lo más rápido posible. Entre más rápido logremos sacar todas nuestras piezas, vamos a estar mejor preparados para atacar o para poder movilizar nuestras piezas, para tener ideas concretas, desarrollar algún plan que tengamos en mente, etcétera. Entonces, sacar todas nuestras piezas, un concepto sumamente importante, y hacerlo sumamente rápido en la apertura. Vamos a ir a ver el concepto número 3, que es el de enrocar. Si no sabes de qué se trata el enroque, no lo has escuchado, o tal vez sí has escuchado qué es el enroque pero no estás seguro de cuáles son las reglas, aquí te voy a dejar un enlace a un video que hice en el que hablo de qué es el enroque, cómo se enroca, cuáles son las reglas. Entonces, si todavía no estás muy familiarizado con este movimiento, puedes ver este video que hice en el enlace. El enroque es una jugada especial en el ajedrez. Por ejemplo, si vamos a esta posición que hayamos llegado, es una jugada especial en el ajedrez que nos permite dos cosas. Una es asegurar nuestro rey, y el rey, que es la pieza a la que hay que proteger como de lugar en toda partida del ajedrez, en su casilla original está muy expuesto. Sobre todo cuando empezamos a luchar por el centro, usualmente vamos a mover los peones centrales, y si bien esto nos permite tener presencia en el centro, también abre líneas para que nuestro rey sea atacado, y es por eso que se considera que la casilla original del rey no es la mejor casilla, no es una casilla en la que el rey esté muy seguro. El rey va a estar más seguro en algún extremo del tablero. Esta es una casilla, el rey es la pieza que no queremos que esté en una casilla activa, no queremos más bien protegerla como de lugar. Entonces queremos que usualmente esté detrás de peones, en alguna posición en la que no pueda ser atacado fácilmente, y es por eso que queremos llevarlo del centro a algún extremo del tablero, ya sea al flanco del rey o al flanco de dama también.
Y una forma en la que podemos hacer esto es mediante el enroque. Entonces el enroque corto aquí, por ejemplo, lo podríamos hacer y vemos cómo movimos en un solo movimiento, llevamos el rey de la casilla E1 a la casilla G1. Como te digo, si no estás muy familiarizado con este movimiento, no olvides ver el video que hice al respecto al enroque. Pero enrocar es algo que queremos hacer en la apertura. Queremos llevar nuestro rey a un sitio mucho más seguro, un sitio donde vemos que aquí en la casilla G1, por ejemplo, está detrás de un muro de peones. A nuestro rival le va a ser un trabajo más duro poder atacar nuestro rey, que está aquí mucho más seguro que en la casilla original N1. También en algunas posiciones podríamos simplemente considerar enrocar en largo. Esto claro que también es otra opción muy válida. Vemos como también de este extremo el rey tiene un muro de peones. Podemos jugar rey B1 más adelante. También aquí hay un muro de peones. También desde este extremo va a estar seguro. Y hacia qué lado queremos enrocar, pues ya eso va a depender un poco de la posición que tengamos y también de nuestra preferencia. Entonces, pero sin lugar a dudas, en esta posición, por ejemplo, en cualquiera de los dos extremos está más seguro que en el centro del tablero. Entonces, asegurar a nuestro rey es una prioridad en la apertura. Queremos sacarlo del centro lo más rápido posible. Y nótese cómo el enroque no solo nos permite proteger a nuestro rey, sino que también nos permite desarrollar una de las torres. Por ejemplo, vemos cómo esta torre estaba en la casilla 1, una casilla muy poco activa, estaba encerrada por este muro de peones. Queríamos llevar la torre al centro y con esto lo hemos logrado. En la casilla de 1 la torre va a estar mucho más activa porque está mirando ya las casillas centrales. Nos va a permitir luchar por el centro más adelante en la partida y nos va a permitir también activar la torre más rápido. Entonces el enroque es algo que queremos hacer temprano en nuestras partidas, siempre que podamos. Tiene dos objetivos principales: aseguramos nuestro rey y desarrollamos una de nuestras torres. Y el último concepto que quería hablar en la apertura es el de conectar las torres. ¿Qué significa conectar las torres? Pues si vemos la posición inicial, vemos, me disculpan, en la posición inicial vemos como las torres tienen todas estas piezas en el camino entre cada una de ellas. Es decir, ahorita no hay comunicación de una torre hacia la otra. Entonces cuando empezamos a hacer movimientos, por ejemplo, si volvemos a la posición que habíamos llegado, una vez que empezamos a sacar nuestras piezas, a desarrollar nuestras piezas, queremos tener que una torre esté defendiendo a la otra. Para eso ocupamos desarrollar todas nuestras piezas, y al hacer el enroque en corto vemos como todavía nuestras torres no se comunican del todo, porque lo que queremos llevar es una posición, por ejemplo, digamos aquí el negro enroca, queremos llevar a una posición como esta, en la que vemos como una torre defiende a la otra torre. Ya no hay ni una sola pieza en medio de las dos torres. Cuando llegamos a una posición como esta es cuando hemos dicho que las torres están conectadas, una defiende a la otra, no hay ninguna sola pieza en medio de las dos torres. ¿Y por qué queremos hacer esto? Bueno, pues habíamos mencionado que las casillas originales de las torres no son las mejores casillas, no son casillas activas, no son casillas en las que nos permitan apoyar el centro. Entonces queremos llevar las torres hacia el centro del tablero. En la mayoría de las posiciones en la apertura, las torres van a estar mejor ubicadas en el centro del tablero. Y para poder hacer esto tenemos que limpiar todo el camino que haya entre ellas, sacar todas nuestras piezas. Entonces cuando tengamos una posición en la que las torres estén conectadas,
Eso va a significar que ya desarrollamos todas nuestras piezas. Nótese cómo no es posible conectar las torres sin antes haber desarrollado nuestras piezas. Y ya vamos a tener todas estas casillas libres para poder movilizar nuestras torres. Entonces, si en algunas posiciones, por ejemplo, hay algunas aperturas donde el peón de C queda eliminado, entonces tal vez sería importante tener una torre en la columna C, que ya estaría lo que se denominaría una columna abierta cuando ya no existen los peones. Entonces la torre puede activarse por esa columna. O si por el otro lado, imagínense que no la columna C la que se abre, sino la columna E. En algunas aperturas estos peones se cambian, entonces también queremos tener una torre ya en la columna E, tratando de activarse de esa manera. Entonces, al tener las torres conectadas y no tener piezas ya en la primera fila, nos permite movilizar la torre a la columna que queramos. Si tenemos más adelante, supongamos, ideas de avanzar el peón a C4 y que exista un cambio aquí, pues tener las torres en la columna C y en la columna D nos va a permitir ideas de ataque y nos va a permitir activar nuestras torres y llevarlas a casillas más importantes y más activas. Es por eso que el tener las torres conectadas nos va a dar opciones. Sin embargo, supongamos que aquí existiera un caballo en E1, por ejemplo. Por ejemplo, aquí le toca a las casillas negras jugar. Digamos que aquí el negro hace algo como esto. Si aquí nosotros tuvimos una casilla como E1, si más adelante queremos jugar C4, y nótese cómo esta torre de momento no se puede mover, y esto nos va a impedir activar nuestras torres. Entonces es por eso que queremos conectar las torres en la apertura. Nos va a dar muchas más opciones de poder movilizarlas, de poder atacar las torres también cuando queramos hacer rupturas de peones, por ejemplo rupturas de C4. Tener las torres en estas columnas nos va a dar más opciones para poder hacer eso. Nos va a permitir defender nuestros peones, tener presencia en el centro, y entonces conectar las torres es otro concepto que queremos hacer en la apertura. Inclusive cuando llegamos a una posición como esta, donde podemos ver tenemos todas nuestras piezas desarrolladas, las torres están conectadas y nuestro rey está seguro, ya aquí podemos decir que terminamos nuestro desarrollo. Aquí ya es donde podemos mencionar que ya salimos de la apertura, ya podemos entrar a un medio juego y podemos decir que logramos cosas importantes en la apertura. Estamos teniendo presencia en las casillas centrales, estamos luchando por el centro. También tenemos todas nuestras piezas desarrolladas, las torres están conectadas, ya podemos pensar en ideas de medio juego como son rupturas de peones, etcétera, que eso se quedará para un próximo video, pero eso es lo que queremos sacar de la apertura. Queremos llevar una posición similar a esta. No me refiero a tener las piezas ubicadas en estas casillas, no trates de memorizarte en qué casilla va cada una de las piezas, sino trata de entender los conceptos. Porque si bien en este ejemplo desarrollamos el alfil a F4, también lo pudimos haber desarrollado a D2, en algunas posiciones a D3, en G5 también es otra opción en la que se puede desarrollar el alfil. Entonces vas a ver cómo en las aperturas no siempre desarrollamos las piezas a las mismas casillas, pero lo que todas las aperturas siguen son estos conceptos que te he mencionado en el video. Conceptos de luchar por el centro, de sacar mis piezas, de asegurar el rey, de conectar las torres. Esas son las ideas que hay que tener en cuenta. Así que cuando estudies una apertura, o si ya te sabes alguna, vas a ver cómo todas las aperturas siguen estos principios. Y si el día de mañana te juegan algo que no conoces, algo que no habías visto y no sabes cómo reaccionar, pues nada más sigue cada uno de estos principios y vas a llegar a una posición cómoda que te va a permitir luchar por una ventaja más adelante en la partida. Así que esto era lo que te traía para el día de hoy.
Si te ha gustado, si tienes alguna duda, comentario, házmelo saber abajo y nos veremos en un próximo video. Espero la pasen súper bien.